Les damos la cordial bienvenida desde Santa Cruz, Bolivia, todo el equipo de producción de cobertura. Y es el 6 de junio, un día muy importante en el país. Recordamos el nacimiento del profesor Modesto Omiste. En 1840 es considerado como el padre de la educación en Bolivia, no solo porque se encargó de mejorar la educación, sino fue elemental en toda la construcción del conocimiento en Bolivia. Y precisamente al comenzar cobertura damos la bienvenida al comunicador y escritor Alfonso Cortés, quien participa ahora activamente de la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz. Él tiene una propuesta muy interesante para todos, precisamente sus lectores en Bolivia y en el exterior. Diario de Pandemia, una ocasión muy importante en este 6 de junio para conversar con el autor de esta obra. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Buen día, gracias Judith por la entrevista y aprovecho esta primera intervención para felicitar a todos los maestros del país, a todas esas personas que tienen esa vocación de servicio y que han marcado en cada uno de nosotros como estudiantes, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en diferentes momentos de nuestra formación y que han sido una guía porque nos han facilitado buscar, descubrir, explorar el conocimiento y además especialmente aquellos que saben formar en valores éticos, morales, que nos ayudan a ser mejores personas, más allá de los conocimientos que nos transmiten. Definitivamente, ahí va una esencia fundamental para todos en la formación de la sociedad, esta construcción de valores, algo tan fundamental. ¿Quiénes fueron tus maestros que marcaron una parte importante en tu vida, Alfonso, antes de comenzar a hablar del libro? Bueno, voy a mencionar a mi profesora de primero de primaria que me enseñó a leer y a escribir, que obviamente es quien me descubre o me da la posibilidad de poder descubrir más bien un mundo a través de las letras. Mi mamá que fue una profesora interina y tuvo una prole, una docena de hijos, y conmigo, que era el de los últimos, tuvo mucha paciencia y estuvo siempre guiándome, orientándome y lanzándome cosas sin que yo me dé cuenta. Ella fue la que me indujo un poco a esto de la lectura y los libros. Sin decirme nada, me dejaba por ahí algunas cosas, revistas, siempre me ayudaba a descubrir lo que después yo sentí como vocación. A ella, más adelante al profesor Edgar Lora, yo creo que ha sido un maestro de muchos, un guía, un faro, que siempre ha estado dándonos consejos, provocándonos, y estoy hablando ya de mi etapa universitaria. Creo que, por decir 3 personas de los muchos en la universidad, hemos tenido muchos buenos docentes también. Con Judith no hemos coincidido en las aulas universitarias, pero nos conocemos porque éramos pocos y entonces había siempre una referencia entre compañeros, pero ahí también hemos tenido muy buenos docentes. Es decir, creo que reconocer a esas personas que están ahí para apoyarte, para guiarte, para orientarte. Y es un buen día para reconocer eso. Normalmente un sector que no es reconocido en la sociedad, ¿no? Así es, Alfonso, si bien no hemos coincidido en algunas aulas, pero en la universidad, y esto va no como una propaganda, sino como una gratitud a nuestra casa superior, que fue la Universidad NUR, donde gran parte de los profesionales ahora, comunicadores, escritores, se han formado en la universidad. Ahí, por ejemplo, destacamos mucho, y sea el momento también para nuestra gratitud al profesor, evidentemente, Edgar Lora, quien ha sido fundamental en esta construcción del aprendizaje, del conocimiento, al docente Oscar Zambrano de Periodismo Internacional y, por supuesto, a nuestro queridísimo profesor Germán Casaza, ¿no?
aquí en Santa Cruz y a muchos otros. Sea un momento también que nos permita a nosotros abrazarlos y darles nuestra gratitud siempre. Bueno, Alfonso, antes que nos pongamos más melancólicos, pero al mismo tiempo agradecidos también por lo poco y que hemos aprendido, lo mucho y que seguimos aprendiendo, vamos directo. Diario de pandemia. El lector tiene aquí un libro de casi 500 páginas. Aquí está la vivencia principal de lo que fue ese hecho que marcó no solo a Bolivia, sino al mundo. En Santa Cruz, 10 de marzo del 2020 cambió todo. ¿Cómo empieza esto, Alfonso? Sí, te cuento un poco la génesis del libro. En principio yo comencé a escribir un diario personal, íntimo, que no tenía ninguna pretensión de ser publicado el día de mi cumpleaños, que es el 1 de marzo. El 1 de marzo del 2020, por eso el periodo que comprende este documento es del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2021. 365 días de la vida del diarista, digamos. Empiezo a escribir el diario y ustedes van a notar que las primeras entradas son muy personales y pueden no importar a nadie, pero ayudan a situar qué es lo que estábamos viviendo. Y se van presentando personajes, entornos, situaciones. Y lo que el dengue era más importante en ese momento. Habían 40.000 casos de dengue. Y el COVID-19 era una noticia lejana, permanente, efectivamente, que avanzaba, que llegó a España, a Italia, después de estar en la China y donde empieza el brote. Y cuando llega al país, todo se tiñe con el virus. Entonces, mis entradas, que así se llaman, el registro diario que uno hace todos los días en un diario, y ya yo había tenido un cierto hábito porque estaba escribiendo por lo menos una entrada diaria, a veces son muchas más en el día. Ya vi que ese registro no solo me interesaba a mí como un ejercicio de escritura, sino también a otros. Y ahí comencé a observar con mayor atención las cosas que tenían que ver con la pandemia, que tenían que ver con el encierro, con el confinamiento. Estábamos también viviendo una transición política, había una convulsión y un momento difícil para la sociedad boliviana, y comencé a registrar de manera metódica, disciplinada, todos los días las cosas que estaban ocurriendo. Hay un primer hilo narrativo que es el que yo he mencionado, el del tono íntimo, clásico de un diario, pero también hay el otro, el del diario público, que son las redes sociales. Las redes sociales en tiempo real permiten que las personas expresen lo que sienten, lo que piensan, y de alguna manera están escribiendo un diario colectivo. Entonces yo rescaté muchas cosas que se estaban diciendo, y ese puede ser otro hilo narrativo. Un tercer hilo narrativo de este documento es la recopilación y recolección de frases, memes, audiovisuales que se hicieron virales en ese año, que está registrado en el documento, en este libro, y que además marcan un poco el ritmo, porque hay mucho humor, hay frases a veces soeces, muy picantes, en otras sarcásticas, irónicas, y eso está presente en diferentes momentos, y uno puede, a través de esa colección de sabiduría popular, encontrar también cómo estaba viviendo. Es un poco como medir la temperatura de la sociedad. Se puede... Otro hilo narrativo importante que no puedo dejar de mencionar es que yo tengo una nieta que en esa época tenía menos de 3 años, y le tocó, como a muchos niños en el mundo, la falta de interacción social, la imposibilidad de poder asistir a digamos, una formación formal en preescolar, escolar, primaria o secundaria. Entonces hice ahí de manera consciente un seguimiento a mi nieta, para ver todas las reacciones y cuál era la evolución de ella, tanto emocional, intelectual, afectiva, y creo que se puede extrapolar ese pequeño caso particular al resto de la población que tiene esas edades, que estaba viviendo esas mismas restricciones. Hay otros hilos más, pero creo que con eso ya da para empezar.
Gracias, Alfonso. Y evidentemente en la tapa del libro está la fotografía de la nieta de Alfonso y en el seguimiento que él hace en cada una de las reacciones. Y la narrativa es tan exquisita que todavía no lo hemos terminado de leer, pero a medida que uno va introduciéndose, puede fusionar también la experiencia del personal, ¿no?, de uno en ese momento, en determinada fecha, con lo que Alfonso nos va presentando en el libro. Estamos en la feria, en la editorial Hoguera, donde estás recibiendo todo el apoyo de la población en Santa Cruz. ¿Qué alternativas, qué propuestas para ir también a conectar en esa cercanía con el lector en el interior, Alfonso? Bueno, estos programas de entrevistas que tienen una cobertura nacional me van a permitir poder comentar un poco de esta publicación, pero también voy a estar presente en la Feria del Libro de La Paz en agosto y probablemente en octubre en Cochabamba, que ese todavía es un periodo a definir, y eso me permitirá un poco mostrar el libro, estar en medios de esas ciudades y encontrar lectores. El libro, solamente como una aclaración, más que textos informativos, lo que tiene es testimonios, vivencias, sentimientos. Hay mucha escritura de los sentidos y eso puede diferenciar y puede hacer atractivo este texto porque provoca empatía con el lector. El lector se va a ver reflejado en las cosas que digo, que registro, que comento, porque las ha vivido quizás en diferentes formas, circunstancias, pero le han tocado. Ha perdido amigos, familiares, ha tenido restricciones en su circulación, problemas laborales, situaciones de crisis no solo sanitaria, sino también económica. Esas cosas que pareciera que de hace mucho tiempo, pero que todavía seguimos viviendo porque hay efectos post-pandémicos, no hemos terminado de salir de la pandemia, hay ya obviamente con la vacuna mayores posibilidades de enfrentar, pero en ese momento, en ese periodo del documento, era todo miedo, incertidumbre, desazón, no sabíamos qué iba a pasar, de hecho nos sentíamos como en una película de ciencia ficción, nadie estaba preparado. Ahora que es el Día del Maestro, por ejemplo, la teleeducación en Bolivia fue todo un tema, nadie estaba preparado para la teleeducación y entonces hubo muchas dificultades, muchos tropiezos. Eso se ve reflejado ahí y puede ayudar en el futuro a complementar los libros de historia, las enciclopedias digitales, las películas que se harán, las series televisivas que saldrán, porque hay aquí testimonios, hay aquí situaciones, hay aquí descripciones, anécdotas que pueden pasar inadvertidas y que se olvidarían si no están registradas. Y creo que ese es el valor principal de este libro. Ahí está la riqueza, ¿no? Porque se trata en sí de testimonios, de vivencias, en un momento en el que, bueno, nadie estaba preparado definitivamente. Ahora, Alfonso, ¿cómo has visto la participación de la gente en esta feria, esta versión 23 en Santa Cruz? ¿Crees que se está tratando de tener una cercanía mayor con diferentes lectores, escritores en este caso? ¿Cómo ha sido el comportamiento prácticamente en estos días desde que se inició la feria en relación a esta propuesta literaria que estás haciendo? Voy a hablar del evento macro para después llegar a lo mío. Creo que empezamos la inauguración un día muy frío, uno de los días más fríos del año, pero la feria lo fue calentando el ambiente y además fueron subiendo las temperaturas. Miércoles, jueves, viernes fueron realmente de poco público y los fanáticos lectores eran los únicos que circulaban por los pasillos, pero el fin de semana ya hubo una explosión. El sábado y el domingo había muchísima gente, no sé decir la cantidad, pero los pasillos estaban llenos, había muchas visitas. Estuve las 2 noches de fin de semana conversando con la gente que se acercaba al stand, dedicando libros, intercambiando criterios, y ahí uno se da cuenta y puede sentir la retroalimentación cuando leíamos al azar, abríamos el libro en cualquier página y leíamos una de las entradas
y ellos se acordaban de lo que habían vivido, cómo lo habían vivido, que podía ser igual que lo que estaba descrito ahí o no, y eso daba pie para que también comenten cuál había sido su experiencia en ese confinamiento, en ese encierro, en la reclusión. Entonces, volviendo al tema de la feria, yo creo que esta semana que tenemos en Santa Cruz una mejor temperatura, aunque han pronosticado que van a descender porque viene un nuevo frente del sur, la gente ya está acostumbrada a convivir en los días de feria con el frío, igual asiste. Hay una oferta muy variada, diversa, importante. Están todas las librerías del país en un solo lugar. Esa es una ventaja para quienes son lectores y buscan algunos títulos específicos. En vez de deambular por librerías de todo el país, la pueden encontrar porque están todos aquí. Esa es una posibilidad interesante. La otra es la de intercambiar con criterios, opiniones y comentarios con los autores que están en los stands o están en los pasillos, en la cafetería, conversar con ellos. Hay muchas posibilidades en ese sentido. Y también para quienes tienen manuscritos o están preparando algún proyecto de investigación o literario, encontrar a los editores. Los editores están también en sus stands y pueden interesarse y conversar con ellos a ver si hay la posibilidad de publicación. Es decir que toda la industria editorial se reúne y es una fiesta de libros, es una fiesta para los lectores, es una fiesta también para los niños y jóvenes. La Feria Infanto-Juvenil tiene ahí una propuesta de cuentacuentos, de actividades lúdicas que permiten que los chicos pasen un buen momento. Hoy empiezan las jornadas pedagógicas. El grupo editorial La Hoguera, que trabaja con el sector educativo, tiene preparado varias actividades con docentes, un poco de formación, de intercambio de conocimientos, y esas jornadas se hacen en las tardes, cuando visitan los colegios y los profesores la feria, que es en este caso gratuita para ellos, ¿no? Y en la noche ya el público cambia, es un público lector adulto, entonces y ahí aprovecho para llegar y estar presente en el stand. Excelente, Alfonso, nutrida esta semana también como la que fue la anterior, y principalmente, pues no solamente están, que es lo más importante, que es la base fundamental de esta feria, ustedes con las propuestas literarias, sino también forman parte también de exposiciones, hay coloquios, en sí es muy nutrido todo lo que las actividades que están ocurriendo, que sea un momento oportuno también para invitar a los amigos que todavía hay tiempo en el interior del país para que puedan venir a Santa Cruz. Dejo estas inquietudes para que Alfonso, el autor en este caso de esta gran propuesta Diario de Pandemia, sea quien haga la invitación. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Judith, y invito a todos ustedes a que asistan a la Feria del Libro en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a estar hasta el domingo 12. Yo los espero en el stand del grupo editorial La Hoguera con Diario de Pandemia. Ahí conversaremos un poco, les comentaré detalles de la publicación y ojalá pueda interesarlos para que se la lleven y puedan tener este documento en su biblioteca y puedan, por ejemplo, mi intención inicial es que este registro, cuando mi nieta sea alfabeta y pueda leer, recordar este periodo, y no solamente por lo que le dicen, porque probablemente por la edad ella no tenga los detalles vividos, pero este documento le permitirá revivir, recordar, reforzar y entender qué fue lo que vivió, qué fue lo que pasó cuando ella tenía esa edad. Así que los invito, estoy en la Feria Internacional del Libro, en el stand de La Hoguera, en el Pabellón Brasil, en la FEXPO Cruz, hasta el domingo 12. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso, por este tiempo, y también volvemos a reiterar, en realidad es un documento para todas las generaciones, ¿no? Aquí queda plasmado con testimonios reales, las vivencias de lo que ha ocurrido, de lo que fue en ese momento cuando llegó la pandemia a Bolivia, pero también lo que hoy forma parte de esta nueva normalidad. Gracias, Alfonso, y bueno, muchísimos éxitos en esta feria. Gracias, los espero. Muy bien, hacemos una pausa en cobertura en este tercer ciclo para luego continuar con más información.